A ver, vamos ahora sí a analizar la siguiente temática. Bueno, chicos, una vez que hemos analizado ya lo que son las sentencias condicionales, tanto las simples, las dobles y las múltiples, hemos llegado a la conclusión que las sentencias condicionales, obviamente, como su nombre lo indica, nos permiten a nosotros realizar una comparación de una expresión lógica, ¿no? Una condición. No siempre vamos nosotros a utilizar sentencias condicionales, todo va a depender del ejemplo o del problema que queramos dar solución, ¿sí? Generalmente las sentencias condicionales son utilizadas para poder realizar comparaciones, restricciones o controles dentro de un programa. Debemos tomar en cuenta que, por ejemplo, la sentencia if, el else, el true, el en if, son palabras reservadas propias ya de un lenguaje de programación. Pero para nosotros trabajar con pseudocódigo, ¿cuáles son las palabras que nos indica que es una condición? En pseudocódigo, Si no, entonces, eso, ¿verdad? Entonces sí, entonces y el si no. ¿Sí? Entonces, eso nos indica a nosotros que estamos trabajando con una sentencia condicional. Ya. Recuerde que en el algoritmo o en el pseudocódigo debe ser independiente totalmente del programa, ¿no? No es posible poner nosotros palabras propias de un lenguaje de programación dentro de lo que es un algoritmo pseudocódigo. Entonces, cuando hablamos de if, como les decía, de else, de true, de en if, estamos hablando de palabras propias ya de un lenguaje de programación como tal, ¿sí? Bueno, ya más adelante vamos a trabajar específicamente con lo que es lenguaje C, para ya irnos introduciendo en la elaboración de código, ¿no? De programas. Recordemos también que cada programador obviamente tiene diferente forma de pensar y de dar solución a un problema. Lo importante es dar solución a ese problema. Como les decía, para un programador puede existir, no sé, 1000 líneas de código, para el otro puede existir 800. Entonces, lo importante es poder reducir este líneas de código, pero que haga la misma función, ¿no? Que haga o resuelva el mismo problema, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver a continuación que también existen lo que son sentencias o bucles de repetición. Como su nombre le indica, repetición. Permite repetir un conjunto de instrucciones o un conjunto de acciones, ¿no? Dependiendo el caso. Entonces ya vamos a analizar cuáles son estas sentencias más utilizadas en cuanto a los bucles de repetición. Debemos tomar en cuenta dos aspectos, ¿no? Cuando nosotros sabemos el número exacto que se van a repetir las instrucciones, y por el otro lado, cuando no sabemos y debemos controlar estos bucles de repetición a través de una condición, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir. Cuando nosotros sabemos el número exacto que se va a repetir el conjunto de instrucciones, y la otra es cuando no lo sabemos y debemos controlarlo a través de una condición, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo imprimir, a ver, imprimir los 10 primeros números, ¿sí? A ver, aquí en este ejemplo, ¿sabemos el número exacto que se va a repetir el conjunto de instrucciones? no, no sabemos el número exacto. Y si yo digo 10, los 10 primeros números, Sí, ¿cuántas veces se va a repetir la instrucción imprimir, no sé, X, imprimir Diez el número? veces. 10 veces. 10 veces, ¿no es cierto? Sí, 10 Estamos veces. bien. Entonces, mire, sabemos nosotros el número exacto que se van a repetir el conjunto de instrucciones. Entonces, las sentencias o bucles de repetición obviamente me permiten a mí reducir el conjunto de instrucciones que se puede estipular, ¿no? Entonces, ya vamos a ver en ese sentido la diferencia. Entonces, recordemos que estos bucles de repetición me permiten reducir instrucciones, ¿sí? ¿Cuál sería, a ver, pensemos, cómo sería el algoritmo para nosotros imprimir 10 números sin bucles de repetición o sin sentencias de repetición? ¿Cómo lo haría? Imprimir 1, imprimir 2, imprimir 3, imprimir 4, imprimir 5, hasta llegar al número 10. Eso sería, ¿no es cierto? Sin bucles de repetición. Entonces, usted ya sabe, imprimir o escribir 1, imprimir o escribir 2, imprimir 3, imprimir 4, imprimir 5. Mire, sí, entonces se me haría una cantidad extensa de líneas, ¿no es cierto? De líneas que yo debo estipular para realizar ese algoritmo. Pero esto con las sentencias o bucles de repetición se me va a reducir,
Mire, se me va a reducir estas 10 líneas a, no sé, a 2, a 2, a 3 máximo. Entonces ya lo vamos a ver, ¿no? El objetivo obviamente es reflexionar, analizar y resolver con mayor facilidad y rapidez problemas utilizando bucles de repetición. Pero, ¿qué son los bucles o repeticiones? Permiten que se ejecute repetidamente un conjunto de instrucciones, bien un número predeterminado de veces, o bien hasta que se verifique que una determinada condición se cumpla. Entonces, mire, aquí tengo algo muy, muy importante, ¿sí? Como les decía, tenemos dos aspectos fundamentales que debemos conocer, ¿no? Cuando sabemos el número predeterminado de veces que se va a ejecutar dichas instrucciones, o a su vez hasta que una condición se cumpla, ¿sí? Entonces debemos tomar en cuenta esto. Este tipo de estructuras se utilizan para ejecutar acciones repetidamente. O sea, se utiliza para repetir las mismas instrucciones por un número determinado de veces, ¿no? Esto se hace posible mediante una secuencia de instrucciones que se repite una y otra vez, y así evitamos escribir múltiples veces las mismas instrucciones. Entonces, lo que yo les decía hace un momento, esto me permite a mí poder reducir, ¿no? El número de instrucciones que se van a escribir, ¿sí? Pues como habíamos dicho hace un momento en el ejemplo de escribir o imprimir los 10 primeros números, entonces me tocaría hacer, mire, 10 líneas donde cada una de las líneas va a imprimir cada valor, cada número. Pero esto se puede reducir a través de este tipo de sentencias. Ya, existe tres tipos de sentencias más utilizadas, ¿no? Dentro de lo que son bucles de repetición o a su vez sentencias de repetición. Tenemos el mientras, que en programación en C específicamente se lo conoce como while. El hacer mientras como do while y el para como for. ¿Sí? Entonces no se van a olvidar, ¿no? Ya, en pseudocódigo lo vamos a conocer como mientras, hacer mientras y para. Pero en programación, específicamente en C, while, el do while y el for. No se van a olvidar, por favor. Estas dos primeras, el mientras y el hacer mientras, el control del bucle de repetición se va a hacer a través de una condición, ¿sí? A través de una condición, como ya lo vamos a ver a continuación. Bueno, usted ya sabe cómo funciona una condición. Usted ya sabe cuál es la estructura de una condición. A ver, ¿quién me recuerda cuál es la estructura de una condición? Cuando ponemos, digamos, tiene dos opciones, digamos, dos caminos, si es que cumple una Es condición, entonces, Ya, pero ¿cuál es la estructura? sí, entonces, Lice. Ya, pero la estructura es principalmente que la expresión lógica o condicional, ¿no? Si nosotros no tenemos una condición, obviamente no va a ser una sentencia condicional. Y a su vez tiene los dos caminos que ustedes me dicen, el verdadero y el falso, ¿sí? El true, ¿sí? O el else, ¿no? Dentro de lo que es programación. Entonces, el mientras y el hacer mientras, el control del bucle de repetición se va a hacer a través de una condición, ¿sí? A través de una condición específicamente. El mientras, primero se ejecuta la condición y luego el conjunto de instrucciones. En el hacer mientras es lo contrario. Primero se ejecutan las instrucciones y luego la condición, como ya lo vamos a ver su estructura, ¿no? En este caso, en el mientras, puede ser que nunca ingrese al bucle de repetición porque nunca se cumpla la condición. Pero en el hacer mientras siempre se va a ejecutar por lo menos una vez las instrucciones, ya que primero son las instrucciones y luego la condición. En el mientras, en cambio, es primero la condición y luego las instrucciones. Entonces vamos a analizar esto, ¿no? Ya, mire, aquí tenemos al mientras. En programación, ¿cómo se lo conocía? ¿Cómo era? While, While, ¿no? While. Ya. Este se utiliza cuando no sabemos el número de veces exactas que se va a repetir un ciclo. Entonces usted no sabe, ¿no? No sabe el número de veces que se va a repetir, ¿sí?
Los ciclos se determinan por una condición. Mire, lo que yo les decía, el mientras y el hacer mientras se basa en una condición que se evalúa al inicio del ciclo, ¿sí? Es decir, antes de ejecutarse todos los pasos o instrucciones. Entonces, esta es la estructura del bucle de repetición. Mientras, hacer mientras, y mira que usted observa una condición. Si la condición es verdadera, se ejecutan todas las acciones o todas las instrucciones, ¿sí? Pero cuando la condición se vuelve falsa, sale del bucle de repetición, ya no sigue ejecutándose. No sé si estamos claros, chicos. Vuelvo a repetir. El mientras, este bucle, se basa en una condición. Cuando la condición es verdadera, se ejecuta este conjunto de instrucciones y sigue, no compara, regresa nuevamente. Si la condición es verdadera, sigue ejecutándose las instrucciones. Nuevamente compara, regresa a la condición. Pero cuando la condición se vuelva falsa, ¿qué va a hacer? Va a salirse del bucle de repetición. ¿Sí? Entonces vamos a analizar el siguiente ejemplo para poder O sea, entender. solo cuando es verdadera mantiene el ciclo, de lo contrario Sí, no. lo contrario, ¿no? ¿Sí? Entonces, generalmente este ciclo o bucle de repetición se ejecuta cuando la condición es verdadera. Cuando es falsa, sale del bucle de repetición. Entonces, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Mire, dice, imprimir de forma ascendente los 100 primeros números naturales. ¿Qué significa ascendente? ¿Cómo quiere que imprimamos estos números? De menor a mayor, asciende. Ya, ¿cómo sería? 1, 2, 3, 4, 99 y llegar al 100, ¿verdad? Eso es en forma ascendente. Entonces, si me dice, a ver, imprimir de forma ascendente los 100 primeros números naturales, si yo no utilizaría un bucle de repetición, ¿cómo haría usted este algoritmo? Imprimir Utilizaríamos la palabra uno mientras por uno, imprime. para imprimir. No, sin utilizar el bucle de repetición, ¿cómo sería? Escribiendo en pantalla, imprimiendo en pantalla y Eso, ¿no es cierto? Imprimir 1, imprimir 2, imprimir 3, imprimir 4, imprimir 99, imprimir 100. Mire la cantidad de líneas que tendría yo que hacer para poder obtener los 100 primeros números naturales, ¿verdad? Sería un poco complicado, ¿no? Y inclusive tendría que hacer gran cantidad de líneas y cuando usted lo pase a un lenguaje de programación, a un programa, obviamente se me va a aumentar las líneas de código, que eso no es correcto, ¿sí? Usted como programador tiene que utilizar menos líneas de código, pero que haga la misma función. Ya, entonces, mire, normalmente lo que haría es imprimir de uno en uno los números, ¿no? Estoy cumpliendo, estoy resolviendo el problema, pero si existe otras formas, otros métodos de poder obtener lo mismo y reduciendo código, lo aplico, ¿sí? En este caso yo voy a utilizar el ciclo mientras, la sentencia repetitiva mientras. Vamos a entender el siguiente pseudocódigo. La I va a ser como una especie de contador, ¿no? Esta I viene a ser una variable o una constante. ¿Qué opinan ustedes? una variable. Variable. Ya, puede ser una variable, ¿no? A ver, mire, vamos a hacer lo siguiente. Ahí le vamos a inicializar con 1. Es decir, por primera vez la I, ¿cuál valor va a ser de la I? 1. El 1. No le vamos a decir al usuario que ingrese nada, porque no nos está diciendo que ingrese, no tiene nada que ver el usuario. Simplemente me dice que debo obtener en forma ascendente los 10 primeros números. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. El usuario no ingresa nada. Entonces, I igual a 1. Voy a inicializar la I con 1. Ya. Voy a aplicar mientras que, ¿sí? Mientras que, y mire, usted observa aquí la condición. Recuerde que en este tipo de sentencia repetitiva, para poder controlar el ciclo yo me baso en una condición, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Mientras que la I, por primera vez, ¿cuánto va a valer la I? 1. 1. 1. 1 es menor o igual a 100. A 100 hacer. Ya. ¿Verdadero o falso? ¿La condición es verdadera? Es verdadera, Liz.
Ya, entonces cuando es verdadera, ¿qué dice que haga? Hacer. Imprimir en pantalla, ¿qué valor? El 1. O sea, en este caso la I que vale 1. Eso, 1. Mire, ya hemos obtenido el primer valor, 1. Luego, aquí mire, voy aumentando el valor en el contador, se podría decir, o en esta variable, ¿no? Entonces, en la misma I, ponga I más 1. ¿Cuánto va a valer aquí la segunda vez? 2, 1 mismo dice. 1. 1. 2. 2, Ya. La I valía 1. ¿Más 1? Más uno que sumamos 2. 2. 2, ¿no es cierto? Ya, entonces de aquí subimos, mire, subo nuevamente a la, ya, subo nuevamente, ya, subo, ¿no? Entonces subo y comparo, mientras que, ahora, ¿cuánto vale la I? 2. Ya, 2, 2, ¿es menor o igual a 100? Es menor. Menor. Es menor que 100, dice. Entonces es verdadera, ¿verdad? Ingresa nuevamente al bucle, imprima ahí. ¿Cuánto va a imprimir? 2. 2. 2, mire, ya 2. tenemos dos números, el 1 y el 2. y el 2. ¿Sí? Supongamos que ya estamos en el número 98, ¿sí? Ya, 98 más 1, 99. 99. vengo nuevamente y comparo. Mientras que 99 es menor o igual a 100, Sí, licenciada. ya, ingreso Menor. nuevamente, imprimo ¿qué valor? 100. 99 más 1. 90. ¿Cuánto imprimo? 99 más 1. No, primero No, dicen 99. 100 porque ya 90. no, ya no haría la 99, operación. Seguro la I. 99, 99. porque todavía no sumo, 99. Ya, ahora sí, imprimo 99, ahora sí. 99 más 1, 100. 100, nuevamente subo a la condición. 100 es menor o igual a 100, No. Verdadero. ¿cómo no? No, es Verdadero. 100 es igual, dice. menor o igual a Es Es 100. igual. igual. Es igual. Igual, Ya, igual ahí. entonces, ¿qué hago? Si entra, ¿no? Imprimo ¿qué número? El 100 dice. 100, mire, ya hemos recorrido desde el 1 al 100. Ahora, 100 más 1, ¿cuánto es? 101. Ya, 101, ahora vengo y dice. comparo. 101 es menor o igual a 100. No, Falso. No, No, dice ¿dónde me salté? se acaba el el fin algoritmo. mientras. Mientras, y El bueno, a fin la siguiente instrucción, acaba. ¿no? Que sería en este caso el fin del algoritmo. Mire, solamente se repitió este proceso. ¿Cuál proceso? Estas dos instrucciones, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? 100 veces. 100. ¿Sí? Hizo lo mismo. Automáticamente nos imprimió los 100 primeros números. Entonces, a ver, yo le pregunto, si nosotros no utilizáramos este bucle de repetición, ¿sí? Esta sentencia repetitiva, entonces el algoritmo que yo debería hacer es línea por línea, ¿no? Imprimir 1, imprimir 2, imprimir 3, imprimir 4, hasta llegar al 100. Pero ese trabajo me ahorra este conjunto de instrucciones. Mire, este bucle de repetición. Hace lo mismo, pero en menos líneas de código. Entonces es menos esfuerzo para el programador y menos líneas de código. Líneas de, bueno, en este caso de pseudocódigo, pero cuando ya vayamos al programa, obviamente líneas de código. No sé si estamos claros. Vamos a hacer lo siguiente. Olvidémonos que es ahora ascendente. Ahora nos va a pedir descendente. ¿Cómo haría usted utilizando esta misma sentencia repetitiva? ¿Qué significa descendente? 100, 99, Mayor 98, al menor. Utilizaríamos un 97, ¿no es cierto? Y Hasta igual, llegar al número igual 1. a 100. Y sería igual a 100 y en vez de más le ponemos i menos 1. Ya. ¿Y la condición? Más menos. Sería i menor o igual que 100. ¿Seguro? No, iría y es menor o igual que 1, porque ¿Menor? estamos descendiendo. ¿Menor? Menor. Sería mayor. ¿Mayor o menor? I igual a Mayor. 0.
Y igual a 0, ¿no sería? Hasta Igual que a llegue a 0. 0 ahí. Ya, miren que es descendente, ¿no? El primer valor a imprimir es el 100. Y igual a 100. Ya, igual a 100. Mientras que, ¿cuál sería la condición? Mientras que sea mayor. Las que es menor Mayor o igual. y igual menor que Mayor o igual. A 1. Ya. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será mayor o igual a 1? A ver, imaginémonos, ¿no? Igual a 100. Mientras que y es mayor o igual a 1. Vamos a hacer lo que ustedes me dicen. Vamos a hacer una especie de prueba de escritorio, ¿no? Igual a 100 y mayor o igual a 1. Hacer. Ya. Venimos. Igual a 100 y 100. 100 es mayor o igual a 1. no, Sí, no, No. no, sí. Sí, Es sí, Mayor. sí. verdadero, es verdadero. A ver, Mayores. repito. Supongamos que aquí está el 100 igual a 100. Ya, mientras que 100 es mayor o igual a 1, verdadero porque es mayor. Le Verdadero. ya entramos al bucle. Imprimir y. ¿Cuánto vale y? 100. 100. Tenemos el primer número. Ahora, en y pongamos 100 menos 1. ¿Cuánto es? 99. Ya, 9, vamos a hacer la comparación. 99 es mayor o igual a 1. Es verdadero. Verdadero. Imprimimos y. ¿Cuánto imprimimos? 98. 99. Ya, ¿cuántos 99. valores tenemos? 100, 99. Sigamos. 99 menos 1. 98. 98. Subimos al bucle. 98 mayor o igual a 1. verdadero. Verdadero. Ya, Verdadero. imprimimos y. ¿Cuánto imprimimos? 98. 98. Ya, y así, ¿no? A ver, lleguemos al 2. ¿Sí? Supongamos que, ya, 3 menos 1. 2. 2. Ya, aquí comparemos. 2 es mayor o igual a 1. Falso. Verdadero. Verdadero. Pero imprimimos y. ¿Cuánto es y? 100. 1. Digamos, 100. 1. 1. Uno. 1. No, 2. Estamos en el perdón. 2. 1 y 2. Ya. Ahora, 2 menos 1. 1. 1. Uno. Ya. Uno, Liz. 1 es mayor o igual a 1. Verdadero. Verdadero. Ya, imprimimos y. ¿Cuánto sería la y? 1. 1. Ahora, 1 menos 1. 0. 0. Cero. 0 es mayor o igual a 1. Falso. Ya Falso. salimos, ¿no es cierto? Falso. Ya salimos del bucle, mire. ¿Sí? No sé si Ah. estamos claros, chicos. Recuerde que los algoritmos y la lógica de programación juega un papel muy importante el análisis que usted le dé. No tiene que pensar, tiene que analizar. No todos los ejercicios son lo mismo. No puedo decir yo me voy a memorizar un ejercicio o siempre los ejercicios van a ser de esta manera o los problemas. Claro. No. No. Usted tiene las herramientas, usted tiene las metodologías, usted tiene los métodos, usted sabe las sentencias. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Saber aplicar en el lugar correcto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, mire, no necesito multiplicación, no necesito división, no necesito condiciones múltiples o sentencias múltiples. Entonces, mire, saber qué es lo que usted necesita. ¿Qué estamos aplicando aquí? ¿Cómo se llama estas sentencias? Bucles. Bucles. Ya, o sentencias repetitivas, ¿no? Entonces, mire, en este ejemplo, exactamente en este ejemplo, no utiliza sentencia condicional múltiple. ¿Sí? Entonces, mire, no necesitamos. Lo que necesita realmente es un bucle o una sentencia repetitiva. No sé si estamos claros, chicos, con esta primera forma o sentencia repetitiva. Aquí no hay un fin, ¿sí? Un fin del sí. Aquí no hay si no, ¿sí? Se basa en una condición
pero estamos utilizando el mientras que me indica que es una sentencia repetitiva, no es una condición normal, ¿sí? Porque si usted recuerda en las condiciones normales, no utilizábamos el fin mientras, no utilizábamos el mientras, sino que iba, en vez del mientras, ¿qué? La condición. Ya, pero ¿qué palabra iba? Para indicar Entonces, una condición, Entonces, Entonces, mientras. iba, sí, ¿verdad? Entonces, no. Iba, Sí. la condición. ya, por el sí, ¿cómo era? Ahí sí, entonces, Ah, ¿sí? ya. Entonces, mire, esta estructura no la tenemos a pesar que estamos utilizando una condición, ¿sí? No es una condición normal, es una sentencia repetitiva. No nos vamos a confundir. Sentencias repetitivas con condiciones, ¿sí? Con la condición normal o sentencias condicionales. Sí, a pesar que estamos utilizando una condición, pero al poner mientras que, usted le indica que no es una condición normal, sino más bien es una sentencia repetitiva. No sé si estamos claros con el ejemplo, chicos. ¿Entendemos el ejemplo? Podemos Sí, hacer otro. dice. Ya vamos a hacer. Pero ¿entendemos esto, lo que es el bucle de repetición? Sí, dice. Ya, normalmente vuelvo a repetir. bueno, Para hacer mientras el mismo ejemplo, me tocaría a mí ir imprimiendo, ¿no? Imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mire, ¿cuántas líneas de código? ¿Cuántas líneas de pseudocódigo? Como 100, ¿no? Solo para imprimir los 100 números naturales. Pero eso lo reducimos solo con MIR, al utilizar este bucle de repetición. Solo donde dice mientras que no dicen. O sea, Esto es el bucle de repetición, mire. Específicamente es esto, ¿no? Lo que yo señalo. Esto y el fin mientras. Todo lo que esté entre estas dos líneas se va a repetir. En este caso serían estas dos. ¿Sí? Esto me indica que es el bucle de repetición y el fin mientras termina el bucle de repetición. Todas las sentencias, ¿sí? Todas las instrucciones que se encuentran dentro de estas dos líneas se van a repetir. ¿Cómo controlamos que se repite el bucle? ¿Cómo se controlaba? En este tipo de... Cuando cumpla la condición que estamos poniendo aquí. Eso, Mientras ¿verdad? Eso. Nosotros estamos controlando con esta condición. ¿Sí? Con esta condición. siempre y cuando sea verdadera, de lo contrario finalizaría. Sí, con lo contrario sale del bucle, ya no se repite y se va, bueno, supongamos que aquí hay inclusive más sentencias, ¿no? Entonces, continúa con las sentencias que están fuera del bucle. Supongamos que aquí dice imprimir, no sé, imprimir algún mensaje o algo. Entonces, continúa con las sentencias o instrucciones que están fuera del bucle. Entonces, esto, vuelvo a repetir, esta parte con esto me indica que es el bucle de repetición mientras que, ¿sí? O mientras hacer, ¿no? También se lo conoce. Siempre debe haber un fin mientras, ¿sí? Recuerde usted en las condiciones, ¿cómo indicábamos que finalizaba la condición? ¿Con qué palabrita? Fin, sí. Fin, sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, si hay varias sentencias repetitivas de este tipo de mientras, ¿qué debería haber también? Varias fin mientras, ¿no? Por cada bucle o sentencia repetitiva, también hay un fin. ¿Sí? Ya. Como usted puede observar aquí, primero va la condición y luego las instrucciones. Primero valida la condición para que ingrese a las instrucciones que se van a repetir. Puede darse el caso que nunca ingrese a la condición y nunca obviamente se repitan estas instrucciones. ¿Por qué? Porque compara la condición y si no la cumple sale, ¿sí? Y no hace. Entonces, esa será la característica específica de este tipo de sentencia repetitiva. Primero la condición, valida la condición, puede darse el caso en algunos problemas, en algunos programas, que nunca ingrese a repetir nada. ¿Por qué? Porque al comparar o validar la condición, le dice que no, que es falsa y sale. ¿Sí? Entonces, mire, primero condición, luego instrucciones. Primero condición,
luego instrucciones. Entonces vamos a ver la siguiente sentencia condicional. ¿Cómo se va ejecutando, no? ¿Cómo se va validando? No sé si estamos claros, chicos, con esta sentencia repetitiva mientras. ¿Sí? Ya. Cuando vayan ustedes al PCI, van a trabajar de esta manera, ¿no? Mientras, hacer, ¿sí? Les puede coger también esto, solo mientras, la condición y hacer. O a su vez pueden poner mientras que, ¿sí? Cualquiera de las dos formas es válida. Pero siempre finalizar, no un fin mientras, eso sí. Sí, bueno, y luego lo validamos en el PCI para que usted pueda ver cómo se va a ejecutar. Listo. Vamos a pasar al siguiente. Mire, este es el diagrama de flujo obtenido del PCI. Entonces, ¿qué vemos aquí de nuevo? Tenemos aquí una condición, pero ¿qué ve usted de nuevo de diferente con el resto de ejemplos que hemos analizado? Las repeticiones que hace, ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que le indica la repetición? la condición mientras, Ya, pero aquí. Luis, por favor. el rombo, Disculpe, Lice, es que el compañero Diego está en el subcentro. Ahorita ya me escribe que si le puede ya poner a asistencia. Ya, me hace acuerdo más lueguito, ya todavía Ya, tenemos tiempo, antes de que se acabe la... disculpa, Sí, disculpe. me hace acuerdo, por favor. A ver, le estaba preguntando, ¿qué ven ustedes de nuevo aquí en el diagrama? A diferencia de lo que hemos visto, condiciones y, bueno, procesos, todo eso ya lo hemos visto. ¿Qué vemos aquí de nuevo que me indica que es una sentencia repetitiva? las líneas que los une, las líneas. Eso. ¿Y cómo se Que llaman se estas líneas? regresa, dice. ¿Ya? Que ¿Cómo se se llaman? regresa así. Líneas de flujo, ¿no es cierto? Entonces, si usted ve, mire, realiza la comparación, aquí hay la condición, imprime, ¿sí? Hace esta asignación a la misma I y regresa, mire, regresa el flujo ¿a dónde? A la condición, ¿sí? Solo cuando es falsa la condición, sale del bucle de repetición y se va al fin del algoritmo o, bueno, al conjunto de instrucciones que tengamos fuera de esta sentencia repetitiva. Aquí nos indica que es una sentencia repetitiva, que se va a repetir todo este conjunto de instrucciones siempre y cuando valide la condición, ¿sí? Cuando la condición sea verdadera, sigue en el bucle, sigue en el bucle, sigue en el bucle, sigue en el bucle. Pero cuando ya es falsa, sale del bucle, ¿no? Sale del conjunto de instrucciones que se van a repetir. Entonces, este flujo de información me indica que son sentencias repetitivas. El flujo de las líneas. ¿Sí? Mire, cuando utilizamos nosotros condiciones normales, este flujo no había. No había, ¿verdad? Bien se iba por el camino del sí, por el camino del no, pero nunca regresaba a las otras instrucciones que ya se ejecutaron. ¿Regresaba o no regresaba? No, ¿verdad? No hacía esto. Solo usted esto lo ve cuando son sentencias repetitivas. Mire, de aquí no va ni al fin del algoritmo, no va a otra sentencia, sino regresa a validar la condición. ¿Sí? Listo, ¿no? Lo mismo que hemos hecho en pseudocódigo, lo estamos representando en diagrama de flujo. Aquí tenemos otro ejemplo del ciclo mientras, ¿sí? A ver, vamos a ir analizando. ¿Qué realiza o cuál es el problema que quiere resolver este algoritmo, ¿no? Específicamente queremos encontrar el promedio de los estudiantes, pero aquí nosotros no sabemos el número exacto de estudiantes que existe. Entonces lo vamos a controlar a través de una condición. Entonces la idea es que el docente vaya ingresando la S en el caso que todavía exista alumnos y la N en el caso que ya no haya alumnos. Entonces con esto vamos a controlar el bucle de repetición. Mire, ¿sí? Entonces aquí tenemos, bueno, el proceso sin título, usted le puede poner un título, ¿no? Algoritmo, promedio, calificaciones, lo que sea. Escribir, bueno, en PCI o a su vez en los algoritmos mismos, el escribir con el imprimir
es lo mismo. Entonces usted puede utilizar la palabra imprimir o la palabra escribir. Sirve para presentar, ¿no? En pantalla al usuario para que ingrese algún tipo, no sé, de dato, tal vez de carácter, bueno, dependiendo del ejemplo. Entonces, imprimir o escribir, hay alumno. Esto es lo que va a observar el docente, ¿no? En pantalla. Ya, entonces, hay alumno. Entonces, él va a ingresar en la variable alumno, ¿sí? ¿Qué va a ingresar? ¿El carácter S o el carácter N, ¿no? N o S. Listo. De esa manera se va a manejar. Ya, entonces ingresa el carácter, si hay alumno, me dice, sí, si hay alumno, entonces ingresa la S. Compara, mientras. Por eso les decía que pueden utilizar solo la palabra mientras o mientras que, ¿no? Es exactamente igual. Entonces, mientras, aquí vamos a realizar la comparación. A poner la palabra mientras, ¿qué me indica? ¿Qué estoy indicando? Condición. ¿Condición? ¿Es una condición normal? Repetición. ¿Qué es? Repetición. Repetición. ¿Qué espero? Que voy a utilizar una sentencia repetitiva mientras. ¿Sí? No es una condición normal. Es una sentencia repetitiva mientras. ¿Ya? ¿Qué en programación cómo se llama? ¿Me recuerdan? Bucles. No, en programación ¿cómo se llamaba el mientras? While. While. Perfecto. Ya, entonces, mientras, mire, voy a comparar la variable, ¿no? Mientras alumno sea igual al carácter S, ¿sí? Hacer. Entonces, si el docente ingresó la S, ¿qué significa que si hay alumnos? Entonces, ¿qué me dice? Le pide que ingrese 2 calificaciones, ¿no? El promedio, bueno, usted puede utilizar esta simbología para indicar el igual, o a su vez simplemente el igual, o a su vez la flecha hacia la izquierda, ¿no? Todo eso es equivalente al igual. Entonces, promedio es igual a calificación 1 más calificación 2 dividido para 2. He obtenido el promedio. Escribir el promedio del alumno es promedio. Y nuevamente, mire, esto me va a mí a permitir ir controlando el bucle de repetición. Le pide nuevamente, dice, escribir, ¿hay alumno? Entonces el usuario va a ingresar la S o la N. La S me indica que sí hay alumnos y la N me indica que no hay alumnos. Entonces supongamos que ingresó la S. Nuevamente regresa y compara. Mientras alumno es igual a S, hacer. Ya, supongamos que aquí ingresó la S. Entonces, alumno es igual a S. ¿Sí o no? A ver, aquí, supongamos que el docente o el usuario ingresó la S, ingresó aquí, mire, ya le está leer, ¿no? Leer. Entonces ingresó la S. Vengo con esa S y digo, ¿la variable alumno es igual a S? Sí. Verdadero. Sí. Eso, entonces va a ejecutar nuevamente, le va a pedir 2 calificaciones, va a hacer el promedio y va a escribir el promedio de ese alumno. ¿Sí? Nuevamente le pide, dice, ¿hay alumno? Supongamos que el docente o el usuario ingresa a la N o cualquier otra letra, ¿sí? Entonces vengo, alumno es igual a S, supongamos que ingresó la N. Alumno es igual a S, alumno es igual a S. No. No, espacio. ¿A dónde se salta? Finaliza mientras. Finaliza Y ya no hace nada más. Entonces, aquí, miren, no sabemos la cantidad de estudiantes, no sabemos si son 30, 20, 80, no sabemos. Pero ¿cómo vamos a controlar nosotros este bucle? Con esta condición. Si el usuario ingresó la N, salió. ¿Sí? No sé si está entendido, chicos. Cuando yo utilizo la palabra mientras, ¿qué estoy indicando? Sentencias repetitivas. Ya, la sentencia repetitiva, mientras, ¿no? ¿Sí? Entonces, mire, aquí hay un fin del mientras, no es el fin de condición, no es una condición normal, vuelvo a repetir,
Es una sentencia repetitiva. ¿Sí? ¿Cómo controlamos? Con una condición. En este ejemplo, ¿cuál es la condición? Que ingrese la S o cualquier otra letra. Puede ser S o N, ¿no? Entonces, cuando es diferente de la S, sale. ¿Sí? Salió de este bucle, salió de este conjunto repetitivo de instrucciones. Pero mientras sea S, sigue y sigue, sigue y sigue repitiendo. ¿Sí? No sé si estamos claros, chicos. Ahora vamos, en cambio, a analizar el hacer mientras o el repetir también como se lo conoce. En programación, ¿cómo se lo llama? Específicamente en C, ¿no? Porque en otros programas podemos cambiar, obviamente, las palabras reservadas, pero en C me estoy refiriendo. Do while. Do while, ¿sí? El do while, en cambio, me dice hacer mientras. Es lo contrario. Primero hago y luego comparo, ¿sí? El otro, ¿cómo era? El mientras. While. Ya, pero ¿cuál era la lógica? Primero mientras y luego condición. Comparo, ¿sí? Y luego ejecuto las instrucciones o hago. Esto es lo contrario. Primero hago y luego comparo. Es lo contrario, ¿no? A ver, el mientras. Primero comparo, primero la condición y luego las instrucciones. En el hacer mientras, primero las instrucciones y luego la condición. ¿Sí? En este tipo de sentencia repetitiva, como les decía, por lo menos una vez se van a repetir las instrucciones. ¿Por qué? Porque primero son las instrucciones y luego la condición. En el anterior, en cambio, era primero la condición y luego las instrucciones. Entonces, por lo menos aquí, siempre se va a ejecutar una vez las instrucciones, siempre. En el anterior puede darse el caso que nunca ingrese al bucle de repetición, porque la condición, por ejemplo, al inicio lo va a validar como falsa, entonces no va a ingresar nunca. Pero aquí sí, por lo menos una vez. ¿Sí? Ya. En esta estructura el ciclo se va a repetir hasta que la condición se cumpla. A diferencia de las estructuras anteriores, la condición se escribe al finalizar la estructura. Esto es una característica de este bucle de repetición. Mire, la condición se cumple al final. ¿Sí? Entonces tenemos aquí hacer o repetir todas las instrucciones, ¿sí? Y luego valida la condición. Primero las instrucciones y luego la condición, ¿no? A diferencia del anterior. Ya, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Repetir, mire, ¿qué me indica esta instrucción repetir? Todo lo que se encuentra entre estas dos líneas se va a repetir, ¿sí? Obviamente, tomando en cuenta la condición, ¿no? Tomando en cuenta la condición. Entonces viene, bueno, algoritmo, salario. ¿En qué consiste este pequeño ejemplo? Consiste en ingresar el salario de un empleado y aumentarle un 1.15% a su salario, ¿sí? Pero ¿cómo controlamos este proceso repetitivo? Con esta condición. Por eso tenemos aquí una variable emplea, ¿sí? En empleado, bueno, ¿qué quiere decir empleado? Algo así, ¿no? Muy parecido al caso anterior, ¿sí? Si es S o es N. Si hay empleados, sigue ejecutándose. Si no hay empleados, ¿qué sucede? Fin del proceso. Ya, fin de proceso, ¿no es cierto? Ya. A ver, vamos, repetir y hasta que. Esto me indica que es la sentencia repetitiva. Repetir hasta, ¿no? Leemos el salario. Bueno, esto no es nada diferente, esto ya conocido, leer salario. En sal_fin, que será una variable, colocamos salario por el 1.15. Escribimos o imprimimos el salario con aumento, es la variable sal_fin.
Y aquí, ¿no? Esto me va a permitir a mí controlar el bucle de repetición. Dice, escribir, ¿hay otro empleado? Leer empleado, leer emplea, ¿sí? Supongamos que pone sí, hasta que empleado sea igual a N o a S, ¿no? Si es N, ¿qué sucede? Terminaría Es, la es repetición. falso y terminaría el proceso. Eso, ¿no es cierto? Terminaría el proceso. Entonces, mientras sea ese, repite, 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 repite el proceso. ¿Sabemos la cantidad de empleados? No sabemos. Entonces, nos toca controlar a través de una condición. Pero supongamos que dice ya no hay empleados. Entonces, ingresa la N y ¿qué sucede? Fin del proceso, ¿no? Fin del proceso, o o a su vez, no sé, colocamos, seguimos a las siguientes instrucciones. Bueno, ya depende del problema. Vamos a analizar, mire, este es el diagrama de flujo. Entonces ingresamos salario, colocamos el salario igual a salario por 1.15, imprimimos el salario con aumento es lo que está colocado en Salpin, preguntamos hay otro empleado, ingresamos la variable emplea que va a almacenar la N o la N o la S, ¿sí? Mire, ¿qué vemos aquí de diferente con el anterior? A ver, ¿quién me dice? ¿La condición se ejecuta por el verdadero o por el falso? Por el falso, dice. Por el falso. ¿Y la anterior? Por Por el verdadero. verdadero. Por el verdadero. ¿Sí? Entonces, hacemos la comparación, ¿sí? Y nuevamente regresa el flujo, ¿no? Regresa el flujo para repetirse este conjunto de instrucciones. Entonces, cuando es verdadera la condición, sale, finaliza y listo, ¿sí? Entonces, vemos aquí, mira el flujo de los datos que nos lleva a repetir este conjunto de instrucciones. ¿Sí? No sé si estamos claros, chicos. ¿Está claro? Sí, listo. Ahora vamos a continuar con el bucle par. En programación, ¿cómo se lo conoce? ¿Cómo era? For. For. ¿Sí? For. Ya. Este bucle, por lo general, se utiliza cuando nosotros conocemos el número, ¿no? Que se va a repetir en las instrucciones. Por ejemplo, el ejemplo de los primeros 10 números naturales, también lo podemos hacer mediante este bucle, utilizando este bucle. ¿Por qué? Porque sabemos la cantidad exacta que necesitamos repetir. En ese ejemplo, ¿cuántas veces se repetía el mismo proceso? 100, ¿no? ¿Sí? 100. Entonces, sí sabemos. Ya. Te permite ahorrar tiempo en el momento en que debas realizar instrucciones en un algoritmo. Esto es fundamental, mire, saber utilizar las sentencias de una forma adecuada. Supongamos que usted dice, no, yo voy a utilizar sentencias condicionales múltiples en vez de una sentencia repetitiva, por ponerles un ejemplo, ¿sí? Entonces, usted puede observar que con las sentencias repetitivas se nos ahorramos tiempo, ahorramos líneas de código, etcétera, etcétera. Se nos hace más fácil los procesos. Entonces, usted debe saber en algoritmos y lógica de programación dónde utilizar acertadamente cada una de estas sentencias, ¿sí? ¿Dónde utilizarlas? Tiene las herramientas, tiene las sentencias, sabe cuál es el funcionamiento. Entonces, esa es la tarea mía, ¿no? Indicarles a ustedes cuáles son las herramientas que usted puede utilizar. Pero la tarea suya es saber dónde utilizar estas herramientas. ¿Sí? ¿Dónde utilizar? Ahí viene la lógica, ahí viene el análisis, ahí viene la reflexión. ¿Sí? ¿Estamos claros? Listo. Se trata de una estructura reiterativa. ¿Qué significa reiterativa? Repetitiva, ¿no? Repetitiva. Utilizamos este tipo de ciclo cuando tenemos conocimiento del número de veces que utilizaremos este ciclo, pues el número de veces que se va a repetir. Por esto siempre tiene un límite conocido como fin. Las instrucciones se repiten hasta lograr que la condición establecida en el ciclo sea verdad. Bueno, aquí también tenemos una especie de condición,
Pero bueno, ya lo vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es la estructura? ¿Sí? Una especie de condición. ¿Sí? Lo que quiere decir es que mientras la condición dada sea falsa, las instrucciones seguirán repitiéndose. Ya, se ejecuta un número fijo de veces. Bueno, aquí tenemos algunas instrucciones, algunas características de este bucle, ¿no? Para, que en programación se lo conoce como for. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Dice, obtenga el algoritmo para saludar 10 veces. Normalmente, ¿cómo lo haría usted? ¿Cuál sería el algoritmo sin utilizar sentencias repetitivas? ¿Cómo lo haría? Repetirlas 10 veces. Imprimir las 10 veces, Lisa. Eso, ¿no es cierto? Imprimir saludo 1, imprimir saludo 2, imprimir saludo 3, imprimir así hasta llegar al número 10. Pero mire, esto nos evitamos utilizando las famosas sentencias repetitivas. ¿Sabemos la cantidad exacta que se van a repetir? ¿Que necesitamos que se repita? Sí, sí sabemos, son 10 veces que se van a Son repetir. 10, ¿no? Entonces, la sentencia repetitiva más acorde cuando conocemos es el para o el for. Entonces aquí tenemos, mire, la estructura de esta sentencia repetitiva. Necesitamos indicarle desde la inicialización del bucle de repetición. Necesitamos indicarle hasta qué número se va a repetir o la cantidad de veces que se va a repetir. Y también necesitamos indicarle cómo se va a ir incrementando, ¿sí? Este bucle, ¿no? Mire, vamos a comenzar desde 1 hasta ¿cuántas veces? 10 con paso de 1. ¿Qué significa con paso de 1? Con incrementos. Por De ejemplo, 1. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué necesitamos indicarle esto? Porque puede darse el caso que no va a ser con pasos de 1, sino con pasos de 2, con pasos de 3, dependiendo del ejemplo que usted quiera resolver. Ya vamos a hacer un ejemplo para que lo entienda de mejor manera. Bueno, vamos a analizar este primero, ¿no? Entonces, inicializamos con 1 hasta el número 10 y con pasos de 1, ¿sí? En el ejemplo, cuando utilizábamos el mientras, la i donde iba igual a 1. ¿Sí recuerda? Antes del bucle de repetición, ¿verdad? ¿Sí se recuerda cuando íbamos poniendo igual a 1 y después íbamos poniendo mientras? ¿Sí? Entonces, aquí la inicialización va dentro de este bucle de repetición. Esa es la estructura. Indicarle la inicialización, con qué valor inicia, hasta qué valor, con qué valor termina, y con cuántos pasos, ¿no? Con cuántos pasos. O con el paso de cuánto, cuál es el incremento, ¿sí? Aquí el contador obviamente va a ser la i, el contador que va a ir contando las veces 1, 2, 3, 4, 5. Ya, una vez que nosotros colocamos la sentencia repetitiva, en este caso el para, dice que hacer lo siguiente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Escribir o imprimir saludo número i. ¿Cuánto vale la primera vez? Uno. ¿Cuánto? 1. 1, ¿sí? Vamos y regresamos. Esto se va incrementando, mira, llega. ¿Cuánto va a valer ya la i? Porque ya le pusimos con pasos de 1. Aquí no es necesario irle poniendo igual a i más 1, no, porque aquí ya le vamos diciendo con pasos de cuánto se va incrementando. Sigamos, automáticamente se incrementa. ¿Y cuánto tiene la i? Tendría 2. 2, ¿no? Entonces hacemos saludo número 2 y así sucesivamente hasta llegar al paso número 10, hasta que se repita 10 veces. Cuando ya sea diferente a 10, ¿sí? Nos vamos a ir a fin de para, al fin del ciclo de repetición y obviamente al fin del algoritmo o al siguiente instrucciones que tenga el programa. Entonces, esto es algo fundamental aquí, mire, indicarle desde dónde comienza, hasta qué valor termina o cuántas veces se va a repetir e indicarle el incremento, ¿no? De cuánto va a ser. A ver, yo les pregunto, si se les pide encontrar los 10 primeros números pares, ¿cómo lo haría usted? ¿Cuáles son los 10 primeros números pares? 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Ya, ¿cómo haríamos eso? A ver, pensemos. Iría de dos Utilizaríamos, en dos los pasos. ya, el primer paso sería de 2 en 2, ¿verdad? ¿Con cuánto inicializamos? ¿Con uno mismo? Con Con dos. Con 2. Son dos. Ya. O podríamos comenzar con 0, ¿no? 0, 2, Porque 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6. Puede ser. Sí, O también. inicializamos con 2. ¿Sí? Entonces imprimiríamos que el 2, la siguiente vez, como dice con pasos de 2, ¿cuánto sería la I? Dos. 4. 4, ¿verdad? Porque al inicio era 2 más 2, Ay, 4. cuatro. Entonces imprimiríamos el número 4. El siguiente, ¿cuánto sería ya 6. el I? 6. 6. 6. Valía 4 más 2, que era el paso, 6. Y así sucesivamente. Sí. Mire, lo importante de saber con qué valor inicia y con cuál es el incremento que tiene, ¿no? No siempre va a ser de 1, pues va a ser de 2, de 3, de 4, dependiendo del ejemplo. Y si queremos saber los 10 primeros números impares, ¿cómo comenzaría? ¿Comenzaría con uno mismo? ¿Cuál sería el incremento? ¿Cómo sería? Iniciaría con 1 porque es un número impar. ¿Ya? ¿Y cuál sería el incremento o con pasos de cuánto? De Igual 3. sería de 2. ¿Qué opinan ustedes? ¿De 2? A ver, hagamos, ¿no? Ya, inicializamos con 1, escribimos el primer número impar, ¿cuál sería? 1, ¿no? Ya, seguimos. Como son incrementos de 2, me dice la compañera, 1 más 2, 3, 3. imprimimos el número 3, o sea, ya tenemos 1 y 3. Seguimos. Como son con incrementos de 2, al 3 le sumamos 2. 3 más 2, 5. 5, imprimimos el 5, entonces tenemos 1, 3, 5. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien? Está cumpliendo con los números impares. Eso, muy bien, ¿no? Entonces, miren lo importante de esta partecita, de la inicialización y del incremento. No siempre va a ser igual a 1, vuelvo a repetir, no siempre va a ser igual a 1. ¿Sí? A ver, con el ejemplo anterior que estábamos analizando del mientras, nos pedía encontrar los 10 primeros números naturales. ¿Cómo sería con esta sentencia repetitiva? ¿Cómo colocaríamos para encontrar los 10 primeros números naturales? ¿Iría igual a 1? Sí, porque no, está dentro de los 10 números. Ya, hasta 10, con Hasta 10 pasos de igual. 1. Sí, es con pasos de 1 sería igual. Sí, ¿verdad? Escribimos simplemente aquí, ¿qué? La I, ¿sí? Entonces, la primera vez, 1, se incrementa con pasos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar a 10. ¿Sí? Entonces, mire, tan fácil como eso. Entonces, podemos hacer el mismo ejemplo de los 10 primeros números, tanto con el ciclo mientras como con el ciclo para, ¿no? Sí, ahí depende de usted. eh, Tratar de reducir lo máximo en líneas, pero que cumpla con la función, ¿no? Esto no quiere decir que mientras usted reduce no va a ser de calidad el programa, no, tiene que ser de calidad el programa, tanto en usabilidad, tanto en funcionalidad. Recordemos que la calidad no solamente significa que no hay errores, calidad también significa en la forma como el usuario lo ve al programa, ¿no? Si es fácil de usar, si, no sé, si tiene una buena interfaz, etcétera, etcétera. Eso es calidad. Cuando ustedes ya vayan analizando dentro de lo que es las asignaturas como tal de ingeniería del software, van a encontrarse con la calidad del software, ¿sí? Y la calidad, vuelvo a repetir, no solo significa que funcione, ¿sí? No solo significa cero errores. Existen muchísimos parámetros, como portabilidad, como usabilidad, como funcionalidad, entre otros aspectos. ¿Qué es la portabilidad? A ver, ¿qué entienden ustedes por portabilidad de un software? ¿Qué será la portabilidad? Por ejemplo, que se ejecute en diferentes plataformas, ¿no? ¿Sí? Eso también se lo conoce como portabilidad. Usabilidad al usuario, ¿sí? ¿Cómo lo ve el usuario? ¿Es fácil de utilizar? ¿No es fácil? Interfaz, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso deben tomar en cuenta.
Listo, chicos, no sé si está claro este para. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Del para. Para datos, igual mire, este va a ser el contador en este ejemplo. Datos igual a 1 se está inicializando. Le decimos hasta qué número y le indicamos de cuánto va a ser los incrementos, ¿no? Mire, esta es la estructura. Siempre le indicamos de cuánto, desde dónde inicia, hasta cuánto y con el incremento de cuánto. ¿Sí? Esto es algo obligatorio que usted tiene que indicar en estas sentencias repetitivas. Ya, imprimimos, bueno, el ejemplo nos dice que imprimamos 2 números, ¿no? Perdón, que ingrese 2 números, que lea los 2 números y que sume los 2 números. Bueno, un ejemplo básico, ¿sí? ¿Cuántas veces se va a repetir este proceso? ¿Cuántos resultados de suma voy a obtener? 5. 5 resultados de suma, ¿no? 5 veces se va a realizar este proceso. 5 veces le va a pedir al usuario que ingrese 2 números, nos va a dar por cada vez que ingrese el usuario los 2 números, un resultado de suma. Por lo tanto, ¿cuántas veces? 5, ¿sí? Y aquí tenemos el fin para y el fin de proceso. No sé si estamos claros, chicos. ¿Y el diagrama cómo quedaría, licenciada? Ya lo vamos a hacer, ¿no? Listo. No sé si hay alguna pregunta. A ver si, no sé si me pueden ustedes repetir cuáles son las 3 sentencias repetitivas más utilizadas. Mientras, Ya. el hacer mientras y para. Y para, ¿no? En programación, el En while, the while programación y sería el for. El while, do while y for. Y for, ¿sí? Por favor, no se olvide. No sé si hasta aquí está claro la utilización, la forma, cómo representar cada sentencia repetitiva. ¿Está claro? ¿Sí me entienden? Dicen ese ejemplo del seu código, si podría repetir, por favor. Pero ¿cuál de todos? No, ese no. Por ejemplo, cuando yo me confundo, dicen cuando ya hay que pasar al programa, ahí es como que ahí siempre sabe dar error en el PCI. Ya. Error le da cuando no escribe correctamente, por ejemplo, estas palabras claves. Sí, o cuando le falta una coma, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando en el PCI la palabra escribir o la palabra imprimir lo coge exactamente igual. Pero siempre hemos trabajado con qué palabra, con la imprimir, sí, por lo general, ¿no? Para imprimir, obviamente, mensajes por pantalla o a su vez para imprimir los resultados de las variables. Nada más. Ya vamos a utilizar el PCN. Espérenme un momento, abro el PCN, ¿no? Ya. Licenciada, y siempre que hacemos, digamos, de escribir el algoritmo, siempre tiene que finalizar con punto y coma. ¿En dónde? Aquí, Aquí. digamos, escribir, No, no, sí, no, 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 no. No, no, el PCIN sí lo coge sin punto y coma, ¿no? Sí lo coge sin punto y coma. ya. Sí. Más bien esto, bueno, ya les indica la sintaxis y la semántica cuando pasemos al lenguaje de programación. Ahí sí, es fundamental. Si usted se olvidó una coma, si usted se olvidó un punto y coma, ahí sí le va a coger error. Entonces, saber utilizar la sintaxis y la semántica del lenguaje de programación propio, ¿no? Esto es ya cuando trabajemos en el C. Ya la próxima semana yo creo que ya vamos a tratar de trabajar en C. Si pueden ya seguir instalando C, sería bueno. ¿Y cuál es el programa, licenciada? C, lenguaje C vamos a trabajar. Pero para descargarlo, igual le busco como lenguaje C o programación C, ¿cómo? Lenguaje C. Pero bueno, Mm, mejor conmigo mismo trabajamos eso, sí, para que no se confundan y trabajar con la misma versión todos. Pero la próxima semana ya trabajaremos con eso. Ya, listo. Esperen un momentito. Bueno, antes de pasar esto, quiero que me entiendan. No sé si está entendido cómo utilizar cada uno de los ciclos repetitivos, el mientras, el hacer mientras y el for o el para, ¿no? Sí. Los 2 primeros, específicamente basarse en una condición. Tengo que estipular la condición como tal, ¿sí? El otro, la estructura es la inicialización,
la finalización y el incremento, ¿no? Tomar en cuenta, por favor, eso. Espérenme un momentito, ya les indico el PCI. Bueno, con todo también pueden seguir ya practicando. Tenemos ya he subido a la plataforma el documento, estos mismos ejemplos Lice, para que usted pueda utilizarlos. Espérenme un momentito, dígame. Lice, en un pseudocódigo se pueden aplicar las 3 sentencias repetitivas. Claro, sí. Dependiendo del ejemplo, por eso les decía, dependiendo del ejemplo, usted puede aplicar for, el do while, el while, puede aplicar ahí mismo sentencias condicionales múltiples, simples. Ah, ya, Lice, muchas gracias. Eso ya hablamos de programas más grandes, ¿no? Ya más completos. Por ejemplo, hacer un programa contable, hacer un programa, eh, no sé, financiero, inventarios. Entonces ahí utilizamos todas las sentencias que hemos visto, mire, dependiendo obviamente qué es lo que vaya a hacer, ¿no? Sí, cuál es el problema que quiera resolver. En un mismo programa podemos utilizar todas las sentencias. A ver, vamos a ver en el PCI cómo utilizarlo, ¿no? Ya, por favor, no sé si me verifican si pueden observar. ¿Sí? Ya. Sí, Lice. Ya, este es el algoritmo específico para la suma, no, perdón, para presentar los 10 primeros números, ¿no? Aquí le voy a poner números naturales. Ese es el primer ejemplo que hicimos. Mire, entonces habíamos dicho que inicializamos la variable con 1, ¿sí? Mientras, mire, esta palabrita mientras me indica que es un bucle de repetición o una sentencia condicional. Entonces comparo, recuerde que tenemos una condición y es menor o igual a 100, hacemos. ¿Qué habíamos hecho? Imprimir la i, ¿no? La i, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Íbamos incrementando y regresaba la condición y tenemos el fin mientras. Entonces esto lo vamos a ejecutar para ver qué es lo que me da como resultado. Mire, a ver, le pregunto, en este ejemplo me dice que el usuario ingrese algo. ¿Tiene que ingresar algo el usuario? No. No, ¿verdad? Mm, Simplemente me dice que encuentre el listado de los 100 primeros números. Y aquí tenemos, ¿no? Tenemos, mire, desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar al número 100. Y ejecución finalizada, no hace más el programa, ¿sí? ¿Cuántas veces repitió? 100 veces este bucle, me dio los 100 números. Mire, compare, por favor, la cantidad de instrucciones que estoy utilizando aquí y comparemos
con la cantidad de instrucciones si no utilizara un ciclo o un bucle de repetición. Entonces tendríamos, mire, varias líneas de código donde diría imprimir número 1, imprimir 2, 3, 4, 5, hasta Me llegar a tocaría imprimir 10 veces, dice. 100, porque son 100 números. Sí, 100 veces, perdón. Eso, serían 100 líneas de código solo para eso. Mire cómo me ahorro, ¿sí? Utilizando este bucle de repetición. Entonces, lo mismo que estamos analizando en la presentación, lo pasamos aquí. No hay nada más que hacer. Si no sé por qué le sale error, es lo mismo, ¿no? Inicializamos igual a 1, mientras realizamos la comparación y, bueno, lo mismo. Cerramos el bucle con el fin mientras y fin del algoritmo. Entonces, no hemos hecho nada más, no hemos aumentado. ¿Sí? Ahora vamos a ver, ya, con el ciclo repetir, ¿sí? Mire, es lo mismo que tenemos en la presentación, lo estoy colocando aquí. Me decían si es necesario el punto y coma. No, no es necesario el punto y coma, ¿sí? Mire, el PCIN lo coge o lo admite sin punto y coma, entonces no es necesario. ¿Qué me pedía? Imprimir ingresa el salario del empleado. Usted ya sabe esto, ¿no? No es nada nuevo para usted. La palabra imprimir es para sacar mensajes por teclado, por pantalla, o a su vez para presentar los resultados. Leer es para que el usuario ingrese ese valor y se acumule, ¿sí? En esta variable, ¿no? En este caso ingresa, no sé, salario de 1000, ¿sí? Y se va a almacenar en esta variable. Salario fin es lo mismo que estamos haciendo, ¿no? Salario por 1.15, imprimimos el salario con aumento es, ingresa el estado del empleado sí o no, lo que les decía, esto es lo que me va a permitir a mí controlar. Leemos el carácter que ingresa el usuario, si es la S o la N, y ¿cuándo se va a acabar este ciclo? Cuando ingresa el valor N, ¿no? ¿Sí? Cuando ingresa el valor N y fin del algoritmo. Vamos a ejecutarlo. Por favor, me verifican si están observando la ejecución. Sí, licenciada. Ya, entonces Sí, Licen. ingrese el salario del empleado, 1000. El salario con aumento es 1150. Ingresa el estado del empleado. Si sí hay o no hay empleado. Por ejemplo, digo un sí. Ingresa el salario del empleado. Mire la segunda vez. Entonces ingreso 3000. El salario con aumento es 3450 y me pide, ingresa el estado del empleado. Nuevamente le voy a decir que sí. Ingresa el salario del empleado, 4000. Ya, el salario es 4600 y así se va repitiendo. ¿Hasta cuándo se va repitiendo? Hasta que le haya Esa entrado es la N. la N. Ya, entonces ingreso la N y dice ejecución finalizada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo controla este bucle de repetición? Con este carácter, con la N o con la S. ¿Sí? Entonces, si yo seguía ingresando la S, ¿qué pasaba? Me seguía pidiendo el salario, seguía realizando el proceso del aumento y todo eso, ¿no? Entonces, cuando yo ingresé la N, mira, automáticamente dice hasta que empleado, es decir, hasta que el valor o el carácter que yo ingrese sea igual a N. Cuando sea igual a N, sale. Ya no me pide más. Finalizó el proceso. ¿Sabemos cuántas veces se va a ejecutar? No sabemos, ¿verdad? Simplemente esto se va a controlar con este carácter que yo ingrese la S o la E. No sé si estamos claros, chicos. ¿Estamos claros? ¿Sí? De mi parte, sí, licenciada. Ya el resto de compañeros, por favor. Ya. Esto tanto del mientras como del repetir mientras o el repetir hasta se controla con una condición, ¿no? Esta es la condición en este caso, esta es, ¿sí? Entonces, me dice que cuando ingrese la letra N, va a salir del bucle y ya no va a repetir. Pero si yo sigo ingresando la S, ¿sí? Va a seguirme pidiendo estos valores, no se va a ir ejecutando todo este conjunto de instrucciones. Pues lo vamos a ver, antes de pasar de aquí, lo voy a crear el diagrama de flujo. Esto es el diagrama de flujo. Esto ya lo vimos, ¿no? En la presentación, ¿sí? Este es en el mientras. Mire, primero es la condición, luego las sentencias. ¿Sí? Ya, vamos al otro. Vamos a crear el diagrama. Mire, aquí en cambio primero son las instrucciones y luego la condición, ¿sí? Las instrucciones y luego la condición. En el anterior era la condición y luego las instrucciones.
pero igual nos indica el bucle de repetición. En este caso se ejecuta por el lado del falso, ¿no? O del no, ¿sí? Ahora vamos al siguiente. Esto en cambio es, ¿qué ciclo de repetición? ¿Qué sentencia repetitiva? Para. Para. Ah, ¿Qué nos decía aquí? Imprimir saludo 10 veces, ¿no? 1, 2, 3, saludo 1, saludo 2, saludo 3, etcétera, etcétera. Sí, vamos a ejecutarlo. ¿Tenemos que ingresar algo aquí? El número de saludos. Tenemos que ingresar, pero el usuario ingresa. No, No. ¿verdad? No hace No. nada. No, él no entra. Vamos a ver qué me da. Mira, entonces aquí me dice, eran 10 veces. Saludo número 1, saludo 2, saludo 3, saludo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y luego finalizar ejecución. No hice nada más. ¿Sí? Nada más se ha hecho. Eso es lo que hace este pequeño programa, ¿no? Vamos a ver el diagrama. Mira, el PCI lo toma de esta manera. Aquí tenemos el for, ¿sí? Pero lo representa de esta manera. Generalmente el for se lo representa como parecido al rombo, pero más ancho, ¿no? A lo largo. Usted puede revisar en las clases anteriores la simbología del for. Entonces, tiene otra representación. Bueno, en el caso del PCI lo representa de esta manera. Nos dice que la variable i es el contador y se inicializa con 1. ¿El otro 1 de qué será? ¿Cuál será el otro 1? De los pasos, Lice, ¿El perdón? de los pasos. Eso, ¿no es cierto? El incremento. Se va incrementando de 1 en 1 hasta el número 10, 10 veces. ¿Sí? Nada más, ¿no? Pero bueno, como les decía, si ustedes desean, pueden revisar la simbología utilizada en las clases anteriores que sí les indiqué. Entonces tiene otro tipo de simbología, ¿no? Es más o menos parecido a un rombo, pero en forma más ancha, más larga. También se lo puede utilizar de esa manera, ¿sí? Lo importante es verificar las flechas del flujo, ¿no? De la información, nada más. O sea, cualquiera de las dos simbologías es Sí, válida. es válida, sí, es válida. En este caso, el PCI lo utiliza en forma de círculo, pero por lo general ustedes van a encontrar que el for se utiliza como una especie, no digo que es igual, sino una especie de, como de rombo, pero muchísimo más ancho, ¿sí? Ancho, no largo, sino ancho. Entonces eso pueden verificar. Donde se coloca igual, igual a 1, inclusive en otra representación es igual a 1, yo que sé, hasta 10, y el incremento solamente se pone i más, es decir, que se va incrementando de 1 a 1. Pero bueno, eso también hemos de ver más en programación, se utiliza ese aspecto, ¿no? Y más. Ya, no sé si tienen alguna pregunta, mire todo lo que hemos hecho en la diapositiva, tenemos aquí, ¿no? Entonces aquí ya están las tres sentencias repetitivas. ¿Sí? Entonces les invito a que por favor usted, de la misma manera como lo hemos hecho hoy, pase de la diapositiva de la presentación a lo que es el PCI y siga practicando. Sí, siga practicando. Esa es la estructura fundamental. Esto lo puede incluir usted ya en programas mucho más complejos, ¿no? Para lo cual esta semana yo les voy a colocar un conjunto de problemas que usted tiene que resolver. Y usted tiene que analizar cuál es la sentencia más, ¿cómo sería? Más efectiva o más acorde para resolver el problema. Entonces yo no le voy a decir, utilice sentencia condicional simple, múltiple o doble, ¿no? O utilice un ciclo de repetición. No, usted lo va a analizar. ¿Qué es lo más acorde, sí? Para resolver el problema. Por ejemplo, déjenme ver, ya les voy a proyectar uno de los ejemplos, ¿no? Que les voy a colocar. Entonces va a ir una mezcla tanto de sentencias condicionales simples, múltiples, dobles y sentencias repetitivas. Entonces no les voy a decir cuál es lo que usted va a utilizar, sino usted mismo va a resolver, ¿no? O sea, licenciada, nos va a mandar los ejercicios para realizar conforme a lo que hemos visto en las clases anteriores. Sí. Entonces ahí usted va a ver si va a analizar una sentencia condicional, qué es lo más acorde, ¿no? Lo va a hacer a mano, ¿sí?
el pseudocódigo acompañado del diagrama de flujo. Y luego ya esos pequeños ejemplos lo vamos a ir pasando al lenguaje de programación, ¿no? Tal vez ya vamos a trabajar la próxima semana. Bueno, yo les voy a indicar. Esperen un momentito, ya les proyecto. Entonces no lo hacemos en el PCIN los ejercicios. Pueden comprobarlo en el PCI, pero lo van a hacer a mano. Y le digamos, tomamos la foto y luego le subimos en un documento PDF. Ya como anexo puede ser, como verificación, pero lo van a hacer a mano. Ponen el enunciado y lo van a hacer a mano, ¿no? El pseudocódigo y el diagrama de flujo. ¿Sí? Quisiera que para el for utilicen la otra simbología, ¿no? Para que no se confundan, porque la más utilizada es el otro símbolo que les digo yo, que es más o menos parecido, más o menos, no digo que es igual a un rectángulo. Déjenme ver si tengo aquí el símbolo, les indico, ¿no? Ya les voy a indicar en primer lugar la tarea. Dice una consultita. Diga, ¿Se le puede justificar al estudiante Cuello? ¿perdón? ¿Sí le puede ayudar justificando ya la Ay, ay, ay. asistencia a Cuello? Que le ponga la Diego, Cuello, asistencia. sí, justificación por lo que él está en el subcentro. Este momento antes de olvidarme porque se va a acabar la hora. A ver, ¿qué apellido es? Perdón. Cuello Diego. Dígame el apellido, no le escuché. Cuello Diego. Ya, Cuello Diego. Listo, ya está. Gracias, disculpa. Sí, sí, porque si no me olvido. Dicen, y también me podría poner asistencia, por Ay, ¿qué favor. apellido es antes de cerrar el sistema? Dígame. Gavilanes. Gavilanes. Ya, Garófalo Javier, ¿quién es? Está. Sí está ahí. Pero no responde. Garófalo. Alza la Es que, mano. es que él dice, tiene el micrófono averiado, algo así me dijo. Ya, Garófalo y Gavilanes. Ya, listo. A ver, les voy a indicar entonces más o menos cómo van a ser los ejemplos. No están todos y yo ya voy a colocar una combinación de varios ejemplos, ¿no? Para que por favor resuelva usted para que entienda. Ya, por ejemplo, tengo, dice, espera un ratito. Ya, por ejemplo, dice, determine si un número ingresado es par o impar. Usted tiene que ver qué sentencia se acopla para resolver este problema, ¿no? La que más se acopla. Ya, diseña un algoritmo para calcular el valor absoluto de un número, aquí es de un número, no es no absoluto. Ya. ¿Cuál es el valor absoluto de un número? ¿Cuál es el valor absoluto de un número? Si yo digo el valor absoluto de -3, 3. ¿cuál? 3, siempre va a ser positivo el valor absoluto Eso, del ¿no es número. cierto? Ya, entonces usted tiene que diseñar un algoritmo para calcular el valor absoluto. Entonces, usted no sabe si el usuario va a ingresar un número positivo mismo, un número negativo, usted no sabe. Entonces, el algoritmo debe acoplarse a todas esas condiciones. Diseña un algoritmo para determinar el número mayor de 3 números. Mire, se pide leer 3 notas del alumno, calcular su definitiva en un rango de 0 a 5 y enviar un mensaje donde diga si el alumno aprobó o reprobó el curso.
Exprese el algoritmo utilizando pseudocódigo y diagrama de flujo. Bueno, todos los problemas tienen que expresarse con pseudocódigo y diagrama de flujo, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos que se les va a colocar para que usted lo resuelva. Es de carácter individual. Les sugiero, por favor, que todos lo hagan ustedes, no copien, hagan ustedes.